¿Y si hoy no fuera un día cualquiera? ¿Y este mensaje fuera exactamente lo que tu corazón necesitaba escuchar? Porque hay momentos en la vida en los que una persona sonríe por fuera, pero por dentro se está rompiendo en silencio. Momentos en los que el ruido del mundo no ayuda. Momentos en los que la noche pesa más de lo normal. Y uno se queda solo con sus pensamientos, preguntándose, Dios, ¿sigues conmigo? Jesús, ¿me escuchas? Si tú estás pasando por algo así, quédate aquí. No te vayas todavía. Porque hoy vamos a caminar juntos a través de la palabra de Dios. A través de la Biblia. Y vamos a recordar algo que millones de personas han descubierto en sus momentos más difíciles. Dios no ha terminado contigo. Respira un momento. Y escucha con calma. Porque este mensaje no es casualidad. En el libro de Isaías capítulo 41, versículo 10, la Biblia dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Piensa en esto. Dios no dice que no habrá problemas. No dice que no habrá dolor. Pero sí dice algo mucho más profundo. No estás solo. Y quizá eso es lo que más necesita el alma humana. No siempre soluciones, sino compañía. Pero espera, porque lo que vas a escuchar ahora cambia la forma en la que muchas personas entienden el miedo. Hay una diferencia entre vivir con miedo y vivir con fe. Y la Biblia habla de eso constantemente. Quizá hoy estás cansado. No solo físicamente, sino emocionalmente. Cansado de esperar. Cansado de luchar. Cansado de no entender. Y si es así, no eres el primero. En la Biblia, muchos hombres y mujeres de fe también pasaron por eso. David, por ejemplo, escribió en el Salmo 34, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No dice que evita el dolor. Dice que está cerca en medio del dolor. Y eso cambia todo. Porque incluso cuando no entiendes lo que está pasando, Dios no se ha alejado. Y dentro de unos minutos, voy a recordarte uno de los mensajes más poderosos de Jesús sobre el descanso del alma. Un mensaje que millones de personas leen cuando ya no pueden más. Pero antes, necesito que pienses en algo. ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a poder continuar, pero continuaste? ¿Cuántas veces sentiste que todo se derrumbaba, y aún así estás aquí hoy? Eso no es casualidad. Eso también es historia. Tu historia. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús dice algo profundamente humano. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. No es una promesa de una vida fácil. Es una promesa de descanso interior. Jesús no dice, no tendrás problemas. Dice, puedes venir a mí con ellos. Y eso es diferente. Hay momentos en los que parece que Dios no responde. Momentos de espera. Momentos de duda. Pero la Biblia no esconde eso. El Salmo 46, versículo 10, dice, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. A veces la fe no es acción. Es quietud. Es confianza cuando no hay respuestas inmediatas. Porque ahora viene algo importante. Muchos creen que la fe es no tener miedo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La fe es seguir caminando incluso con miedo. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, la Biblia dice, no se inquieten por nada. Y luego habla de algo muy profundo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es lógica. No es control. Es calma en medio del caos. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Fíjate en esto. Jesús no niega el dolor, pero lo redefine. No es el final. ¿Y ahora quiero que te quedes? Porque lo que vamos a ver después es como la Biblia habla de la restauración. De volver a empezar. De cuando todo parece perdido, pero Dios todavía abre caminos. En Romanos capítulo 8, versículo 28, la Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto no significa que todo es bueno. Significa que Dios puede traer bien incluso de lo difícil. Y aunque ahora mismo quizá no lo entiendas del todo, hay algo que permanece constante. Dios no abandona. Dios no se olvida. Dios no llega tarde. Y aunque el proceso sea lento, no significa que no esté ocurriendo algo. Porque incluso en los momentos donde no ves salida, Dios sigue trabajando en silencio. Y si hoy has llegado hasta aquí,
Quizá no sea casualidad. Quizá era exactamente lo que necesitabas escuchar. Pero este mensaje aún no termina. Porque todavía hay algo más profundo que la Biblia quiere recordarte. Sobre la esperanza, sobre el miedo, y sobre la paz que no depende de las circunstancias. Pero antes de seguir, quiero que entiendas algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Que no todo lo que parece silencio, es ausencia. A veces el silencio de Dios no es abandono. Es proceso. Es formación. Es algo que todavía no puedes ver completo. Y esto aparece de forma repetida en la Biblia. Personas que no entendían lo que estaba pasando, pero más adelante descubrieron sentido. En el libro de Job capítulo 23, versículo 10, se dice algo muy profundo. Él conoce mi camino. Y esto cambia la perspectiva. Porque no dice que el camino es fácil. No dice que el camino es claro. Pero sí dice algo importante. Dios lo conoce. Y quizá eso es lo que hoy necesitas recordar. Que aunque tú no entiendas lo que estás viviendo, Dios sí lo entiende. Pero espera, porque esto que viene ahora es importante. Hay momentos en los que la mente empieza a llenarse de preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Y esas preguntas no siempre tienen respuesta inmediata. Pero la Biblia no niega esas preguntas. De hecho, las contiene. Las escucha. Las acompaña. En el libro de Salmos capítulo 13, versículos 1 al 2, David dice: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? Fíjate en eso. Incluso un hombre de fe tuvo momentos de duda. Momentos de dolor. Momentos de incomprensión. Y esto es importante. Porque la fe bíblica no es una fe perfecta. Es una fe humana. Una fe que llora. Una fe que espera. Una fe que pregunta. Pero que no abandona completamente. Y ahora quiero llevarte a algo más profundo. Porque dentro de unos minutos voy a recordarte una enseñanza de Jesús sobre la confianza en medio de la incertidumbre. Una enseñanza que muchos recuerdan cuando no saben qué hacer con su vida. Pero antes, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces sentiste que estabas solo en algo? ¿Y después descubriste que no lo estabas tanto como pensabas? ¿Cuántas veces miraste atrás? ¿Y viste que incluso en lo difícil hubo algo que te sostuvo? Eso, muchas veces, es lo que la Biblia llama fidelidad de Dios. Y ahora vamos un paso más allá. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, se dice: Confía en el Señor con todo tu corazón. Y añade algo clave. No te apoyes en tu propia inteligencia. Esto no significa dejar de pensar. Significa reconocer que no siempre vemos el panorama completo. Y aquí es donde muchas personas se rompen emocionalmente. Porque quieren entender todo. Quieren controlarlo todo. Quieren resolverlo todo. Pero la fe, según la Biblia, no siempre funciona así. A veces la fe es caminar sin tener todas las respuestas. Y eso no es debilidad. Es confianza. Pero espera. Porque esto todavía no termina aquí. Porque Jesús también habló de esto. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34, se dice: No se preocupen por el día de mañana. Y esto no es una frase simple. Es una invitación a soltar el peso del futuro. Porque muchas veces el sufrimiento no viene solo del presente, sino del miedo a lo que podría pasar. Y Jesús lo sabía. Por eso invita a vivir un día a la vez. Un paso a la vez. Una fe a la vez. Y ahora quiero que te quedes con esto, porque quizá esto es lo más difícil de aceptar. Que no tienes que tener todo resuelto hoy. Que no tienes que entender todo hoy. Que no tienes que controlar todo hoy. A veces el siguiente paso es simplemente seguir. Y dentro de unos minutos, vamos a entrar en un punto donde la Biblia habla de restauración. De cuando todo parece roto, pero no está terminado. Porque Dios no trabaja solo con lo perfecto, sino también con lo quebrado. Y si has llegado hasta aquí, quizá no es casualidad. Quizá es porque algo dentro de ti todavía está buscando sentido. Y la Biblia llama a eso de muchas formas. Pero una de ellas es esperanza. Pero antes de seguir,
quiero que entiendas algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Que no todo lo que parece silencio es ausencia. A veces el silencio de Dios no es abandono. Es proceso. Es formación. Es algo que todavía no puedes ver completo. Y esto aparece de forma repetida en la Biblia. Personas que no entendían lo que estaba pasando, pero más adelante descubrieron sentido. En el libro de Job capítulo 23, versículo 10, se dice algo muy profundo. Él conoce mi camino. Y esto cambia la perspectiva. Porque no dice que el camino es fácil. No dice que el camino es claro. Pero sí dice algo importante. Dios lo conoce. Y quizá eso es lo que hoy necesitas recordar. Que aunque tú no entiendas lo que estás viviendo, Dios sí lo entiende. Pero espera, porque esto que viene ahora es importante. Hay momentos en los que la mente empieza a llenarse de preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Y esas preguntas no siempre tienen respuesta inmediata. Pero la Biblia no niega esas preguntas. De hecho, las contiene. Las escucha. Las acompaña. En el libro de Salmos capítulo 13, versículos 1 al 2, David dice: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? Fíjate en eso. Incluso un hombre de fe tuvo momentos de duda. Momentos de dolor. Momentos de incomprensión. Y esto es importante. Porque la fe bíblica no es una fe perfecta. Es una fe humana. Una fe que llora. Una fe que espera. Una fe que pregunta. Pero que no abandona completamente. Y ahora quiero llevarte a algo más profundo. Porque dentro de unos minutos voy a recordarte una enseñanza de Jesús sobre la confianza en medio de la incertidumbre. Una enseñanza que muchos recuerdan cuando no saben qué hacer con su vida. Pero antes, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces sentiste que estabas solo en algo? ¿Y después descubriste que no lo estabas tanto como pensabas? ¿Cuántas veces miraste atrás? ¿Y viste que incluso en lo difícil hubo algo que te sostuvo? Eso, muchas veces, es lo que la Biblia llama fidelidad de Dios. Y ahora vamos un paso más allá. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, se dice: Confía en el Señor con todo tu corazón. Y añade algo clave. No te apoyes en tu propia inteligencia. Esto no significa dejar de pensar. Significa reconocer que no siempre vemos el panorama completo. Y aquí es donde muchas personas se rompen emocionalmente. Porque quieren entender todo. Quieren controlarlo todo. Quieren resolverlo todo. Pero la fe, según la Biblia, no siempre funciona así. A veces la fe es caminar sin tener todas las respuestas. Y eso no es debilidad. Es confianza. Pero espera, porque esto todavía no termina aquí. Porque Jesús también habló de esto. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34, se dice: No se preocupen por el día de mañana. Y esto no es una frase simple. Es una invitación a soltar el peso del futuro. Porque muchas veces el sufrimiento no viene solo del presente, sino del miedo a lo que podría pasar. Y Jesús lo sabía. Por eso invita a vivir un día a la vez. Un paso a la vez. Una fe a la vez. Y ahora quiero que te quedes con esto, porque quizá esto es lo más difícil de aceptar. Que no tienes que tener todo resuelto hoy. Que no tienes que entender todo hoy. Que no tienes que controlar todo hoy. A veces el siguiente paso es simplemente seguir. Y dentro de unos minutos, vamos a entrar en un punto donde la Biblia habla de restauración. De cuando todo parece roto, pero no está terminado. Porque Dios no trabaja solo con lo perfecto, sino también con lo quebrado. Y si has llegado hasta aquí, quizá no es casualidad. Quizá es porque algo dentro de ti todavía está buscando sentido. Y la Biblia llama a eso de muchas formas. Pero una de ellas es esperanza. Y ahora quiero que te detengas un momento, porque lo que vamos a tocar ahora es algo que muchas personas sienten en silencio, pero casi nadie dice en voz alta. El cansancio del alma. No el cansancio del cuerpo, sino ese cansancio profundo, el que no se ve, el que no se explica fácilmente, el que aparece incluso cuando todo parece estar bien por fuera. Y aquí es donde muchas personas empiezan a sentirse desconectadas. De todo. De los demás. Incluso de sí mismas. Y a veces, también de Dios. Pero escucha esto con calma. Porque la Biblia no evita este tipo de momentos. Los describe. Los nombra. Los acompaña. En el libro de Salmos capítulo 42, versículo 11, se dice algo muy humano. ¿Por qué te abates,
Alma mía, y te turbas dentro de mí. Fíjate. No es una persona fuerte fingiendo que todo está bien. Es alguien hablando consigo mismo en medio del dolor. Y luego añade algo importante. Espera en Dios. Eso no es ignorar el sufrimiento. Es decidir no quedarse atrapado en él. Pero espera, porque lo que viene ahora es importante. Porque muchas personas creen que cuando la fe es real, no debería haber dudas. Pero la Biblia muestra otra cosa. Muestra dudas dentro de la fe. Muestra miedo dentro de la fe. Muestra preguntas dentro de la fe. Y eso hace que sea más humana. Más cercana. Más real. En el libro de Marcos capítulo 9, versículo 24, un hombre le dice a Jesús algo que muchas personas hoy podrían repetir. Creo, ayuda mi incredulidad. Eso es fe mezclada con duda. Y aún así, Jesús no lo rechaza. Y esto es importante. Porque quizá tú también estás en ese punto. Entre creer y no saber cómo sostener lo que crees. Y dentro de unos minutos, vamos a ver una de las enseñanzas más fuertes sobre la paz interior en medio del caos. Pero antes, quiero que pienses algo contigo mismo. ¿Cuántas veces seguiste adelante sin sentirte realmente fuerte? ¿Cuántas veces hiciste lo correcto, sin sentirte preparado? ¿Cuántas veces simplemente aguantaste, sin que nadie lo notara? Y aún así, aquí estás. Eso también es resistencia. Eso también es vida. Y ahora quiero llevarte a algo más profundo. En el libro de Isaías capítulo 43, versículo 2, la Biblia dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Fíjate en eso. No dice si pasas. Dice cuando pases. Eso significa que las dificultades no se presentan como una excepción, sino como parte del camino humano. Pero hay una promesa dentro de ese mismo versículo. Que no se camina solo. Y ahora quiero que escuches esto con atención. Porque muchas veces el dolor hace creer a una persona que está abandonada. Pero la Biblia insiste en lo contrario. Que incluso en medio de lo profundo, incluso en medio de lo difícil, hay presencia. Y ahora quiero llevarte a Jesús otra vez. En el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 35, hay una frase muy corta, pero profundamente poderosa. Jesús lloró. Fíjate en esto. El centro de la fe cristiana no es alguien distante del sufrimiento. Es alguien que lo entiende. Jesús no solo habló del dolor. Jesús lo vivió. Y eso cambia completamente la forma de ver la fe. Porque no es una fe que ignora lo humano. Es una fe que lo abraza. Pero espera, porque esto todavía no termina aquí. En el libro de Salmos capítulo 23, versículo 4, se dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y luego añade algo clave. Porque tú estarás conmigo. No dice que el valle desaparece. Dice que no se camina solo en él. Y ahora quiero que te quedes con esto, porque quizá este es el punto donde muchas personas empiezan a entender algo diferente. Que no siempre el cambio está fuera. A veces el cambio empieza dentro. En la forma de pensar. En la forma de respirar. En la forma de seguir. Y si has llegado hasta aquí, quizá no es casualidad. Quizá todavía hay algo dentro de ti que no ha renunciado. Algo pequeño, pero real. Algo que todavía busca luz. Y la Biblia a eso lo llama muchas veces fe. Incluso cuando es débil. Incluso cuando es pequeña. Incluso cuando no está segura. Pero sigue siendo fe. Y ahora, quédate un momento más conmigo. Porque lo que viene a continuación es un punto de inflexión. Un momento donde muchas personas empiezan a sentir algo distinto. No porque todo cambie de repente, sino porque la forma de mirar lo que está pasando empieza a cambiar. Hasta ahora hemos hablado del dolor, de la duda, del cansancio, de la oscuridad que a veces se siente dentro. Pero la Biblia no se queda solo ahí. Nunca se queda solo en el valle. Y aquí es donde empieza a aparecer algo nuevo. Algo que no siempre llega con ruido. A veces llega como una idea suave. Como un pensamiento pequeño. Como una chispa. En el libro de Isaías capítulo 40, versículo 29, la Biblia dice: Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Fíjate en eso. No dice que elimina el cansancio inmediatamente. Dice que da fuerza dentro del cansancio. Y eso es diferente. Porque no siempre se trata de salir rápido de la situación, sino de encontrar fuerza dentro de ella. Pero espera, porque esto es importante.
Quizá has sentido en algún momento que ya no puedes más. Que has llegado a tu límite. Que no queda energía emocional. Que no queda motivación. Que no queda claridad. Y aún así, sigues aquí. Sigues escuchando. Sigues avanzando. Y eso no es menor. Eso también es un signo. En el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23, se dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Y luego añade: nuevas son cada mañana sus misericordias. Esto significa algo profundo. Que cada día no es repetición del anterior. Es una nueva oportunidad, incluso si el interior aún no lo siente así. Y ahora quiero que respires un segundo, porque esto es importante. Muchas veces el cambio no empieza con una solución externa. Empieza con una pequeña apertura interna. Una pequeña rendija. Una pequeña posibilidad. Y eso es exactamente lo que la Biblia describe muchas veces como esperanza. Pero espera, porque dentro de unos minutos vamos a entrar en una de las partes más importantes del mensaje de Jesús sobre la vida emocional. Un mensaje que ha dado paz a millones de personas en momentos de ansiedad. Pero antes, quiero que recuerdes algo contigo mismo. ¿Cuántas veces pensaste que estabas al final de tu resistencia? ¿Y descubriste que aún podías un poco más? No mucho. Solo un poco más. Y a veces, ese un poco más es lo que te llevó hasta hoy. En el libro de Proverbios capítulo 24, versículo 16, la Biblia dice algo muy importante. Porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Fíjate. No dice que no cae. Dice que vuelve a levantarse. Y eso cambia completamente la idea de fracaso. Porque en la Biblia, caer no es el final. Quedarse abajo sí lo es. Pero levantarse, aunque sea lento, aunque sea difícil, aunque sea con dudas, sigue siendo levantarse. Y ahora quiero llevarte otra vez a Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 29 al 31, Pedro empieza a hundirse en el agua. Y Jesús le extiende la mano. ¿No le dice por qué dudaste? En ese momento, lo sostiene. Y eso es muy importante. Porque muchas personas piensan que Dios solo ayuda cuando todo está perfecto. Pero la Biblia muestra lo contrario. Dios sostiene en medio del fallo. En medio del miedo. En medio de la duda. Y quizá hoy necesitas recordar eso. Que no tienes que estar perfecto para seguir siendo sostenido. Pero espera, porque esto todavía no termina aquí. En el libro de Salmos capítulo 121, versículo 2, se dice: mi socorro viene del Señor. No dice mi fuerza. No dice mi control. Dice mi socorro. Y eso implica algo importante. Que no todo depende de ti. Y ahora quiero que te quedes con esto, porque quizá este es el punto donde empieza un cambio pequeño. Pero real. No el cambio de todo afuera, sino el cambio de cómo sostienes lo que estás viviendo. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Quizá algo dentro de ti todavía está intentando seguir adelante. Aunque sea despacio. Aunque sea con miedo. Aunque sea sin entender todo. Y la Biblia a eso lo llama caminar con fe. Y ahora quiero que te detengas otra vez, porque este punto del mensaje es muy importante. Aquí es donde muchas personas empiezan a sentir algo diferente por dentro. No porque todo se haya resuelto, sino porque empiezan a recordar quiénes son en medio de lo que están viviendo. Porque el dolor tiene una forma de hacernos olvidar cosas importantes. Olvidar nuestra fuerza. Olvidar lo que hemos superado. Olvidar que seguimos aquí por una razón. Y la Biblia habla mucho de esto. De identidad. De propósito. De dirección incluso cuando no todo está claro. En el libro de Jeremías capítulo 1, versículo 5, la Biblia dice algo muy profundo. Antes que te formase en el vientre te conocí. Fíjate en esto. No habla de casualidad. Habla de propósito antes del comienzo. Y esto cambia la forma en la que una persona se ve a sí misma. Porque si Dios te conoce antes del inicio, entonces tu vida no es un accidente. Pero espera, porque esto no significa que todo sea fácil. Significa que incluso en lo difícil, hay sentido que todavía no ves. Y ahora quiero llevarte a algo más cercano. Porque quizá en este momento no te sientes fuerte. Quizá no te sientes claro. Quizá no te sientes estable. Pero la Biblia no siempre habla de cómo te sientes. Habla de lo que eres incluso cuando no lo sientes. En el libro de Salmos capítulo 139, versículos 13 al 14, se dice: te alabaré,
porque formidables, maravillosas son tus obras. Esto no es solo poesía. Es una afirmación de valor, de identidad, de significado. Y ahora quiero que escuches esto con atención. Porque muchas veces el sufrimiento no solo duele, también confunde. Te hace pensar cosas como, no voy a poder. No soy suficiente. No voy a salir de esto. Pero la Biblia constantemente empuja en la dirección contraria. No define a la persona por el momento, sino por algo más profundo. Pero espera, porque dentro de unos minutos vamos a entrar en una parte muy importante del mensaje de Jesús sobre la ansiedad. Un mensaje que muchas personas usan cuando su mente no descansa. Pero antes, quiero que pienses en esto contigo mismo. ¿Cuántas veces sobreviviste a algo que jurabas que te iba a destruir? ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a poder continuar? ¿Y continuaste igual? Eso no es suerte. Eso también es experiencia acumulada. Y a veces, también es protección que no se ve. En el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 14, la Biblia dice: El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Fíjate en eso. No dice que no haya batalla. Dice que no todo depende de la fuerza humana. Y eso puede aliviar mucho peso interno. Porque muchas veces la mente intenta cargar con todo. Resolver todo. Controlar todo. Entender todo. Pero la Biblia invita a otra cosa. A confiar incluso cuando no se tiene el control. Y ahora quiero llevarte a Jesús otra vez. En el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 25, Jesús hace una pregunta muy directa. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Es una forma de decir. La preocupación no cambia el resultado. Pero sí cambia cómo lo vives. Y eso es clave. Porque el sufrimiento muchas veces no viene solo de lo que pasa, sino de cómo lo vivimos internamente. Pero espera, porque aquí viene algo importante. Jesús no elimina la preocupación con una orden. La transforma con una invitación. A confiar. A soltar. A descansar. Y dentro de unos minutos vamos a entrar en una de las partes más profundas del mensaje. La paz en medio de la incertidumbre. Pero antes, quiero que recuerdes algo contigo mismo. No lo que sientes ahora, sino lo que has sobrevivido hasta ahora. Porque si estás aquí, es porque algo dentro de ti no se ha rendido todavía. Y eso también es importante. En el libro de Romanos capítulo 15, versículo 13, se dice: Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Fíjate en eso. No dice que la vida es perfecta. Dice que incluso dentro del proceso, puede haber paz. Y eso es lo que muchas personas buscan sin saberlo. No una vida sin problemas, sino una mente que no se rompe dentro de ellos. Y quizá eso es lo que hoy estás empezando a entender. Que no todo tiene que cambiar afuera, para que algo empiece a cambiar dentro. Y si has llegado hasta aquí, quizá no es casualidad. Quizá todavía hay algo dentro de ti que quiere seguir adelante. Aunque no lo tenga todo claro. Aunque no lo sienta perfecto. Y la Biblia a eso lo llama esperanza viva. Y ahora quiero que te quedes conmigo un poco más, porque este punto del mensaje toca algo que muchas personas viven en silencio. Algo que no siempre se dice en voz alta. La ansiedad. El miedo. La mente que no se detiene. Las preocupaciones que aparecen incluso cuando todo está en calma por fuera. ¿Y si eso te está pasando? Quiero que sepas algo desde el principio. No eres el único. No eres la única persona que lo siente. Y no es algo extraño en la experiencia humana. La Biblia no ignora esto. De hecho, lo menciona con mucha claridad. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, se dice: Por nada estéis afanosos. Y eso puede sonar fuerte al principio. Pero no es una reprimenda. Es una invitación. A no vivir atrapado en el peso constante de la preocupación. Porque la preocupación tiene una forma de ocupar todo el espacio interior. El presente. El futuro. Incluso el pasado. Pero espera, porque el mismo versículo continúa con algo importante. Habla de oración. De entrega. De confianza. Y luego menciona algo muy profundo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. No una paz lógica. No una paz basada en control. Sino una paz que aparece incluso cuando no todo está resuelto. Y eso es clave. Porque muchas personas esperan paz cuando todo mejora. Pero la Biblia habla de una paz que puede aparecer incluso antes del cambio exterior.
Pero escucha esto con atención, porque esto es importante. La ansiedad muchas veces no nace de lo que está pasando, sino de lo que la mente imagina que podría pasar. Y eso crea una carga invisible, pero constante. Y ahora quiero llevarte a Jesús otra vez. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 27 al 28, Jesús dice algo muy directo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y luego añade algo aún más profundo. Que incluso los lirios del campo no viven en ansiedad. Y aún así son cuidados. Esto no es una comparación superficial. Es una forma de recordar que la vida no depende únicamente del control humano. Pero espera, porque lo que viene ahora es muy importante. Jesús no está diciendo no pienses. Está diciendo, no cargues el futuro como si tuvieras que resolverlo todo hoy. Y eso cambia completamente la experiencia interna. Porque una cosa es prepararse. Y otra muy distinta es vivir cargando el mañana dentro del presente. Y ahora quiero que te detengas un segundo, porque esto puede resonar contigo. ¿Cuántas veces tu mente no estaba en el momento actual, sino en algo que aún no había pasado? Y aún así, seguiste. Eso también es fuerza. Aunque no se sienta así. Pero espera, porque hay algo más profundo aquí. En el libro de Salmos capítulo 55, versículo 22, se dice: echa sobre el Señor tu carga. Fíjate en esa palabra. Carga. No dice pequeños problemas. Dice carga. Algo que pesa. Algo que agota. Algo que no se quiere seguir sosteniendo solo. Y la invitación no es negar lo que sientes. Es no cargarlo solo. Y ahora quiero llevarte a un momento muy humano de la Biblia. En el libro de Lucas capítulo 22, versículo 44, se describe a Jesús en un momento de profunda angustia. Un momento de tensión. De emoción intensa. De presión interior. Esto es importante. Porque muestra algo clave. Que incluso Jesús vivió momentos de carga emocional profunda. No como señal de debilidad, sino como parte de la experiencia humana. Y eso cambia cómo entendemos el sufrimiento. Porque no estás solo en sentir lo que sientes. Pero espera, porque aquí viene algo que muchas personas necesitan escuchar. La ansiedad te hace sentir que todo depende de ti. Que todo tiene que resolverse ahora. Que si no lo controlas, todo se cae. Pero la Biblia repite otra idea. Que no todo depende de ti. En el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 3, se dice: encomienda a Jehová tus obras. Es decir, no tienes que sostenerlo todo tú solo. Y eso puede aliviar una carga muy profunda. Pero escucha esto con atención. Porque esto es clave. La fe no elimina la responsabilidad. Pero sí elimina la soledad emocional de cargar con todo. Y ahora quiero llevarte a algo muy importante de Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón. Fíjate en eso. No es una orden fría. Es un cuidado. Como si Jesús estuviera hablando directamente a la ansiedad interna. Y eso es lo que muchas personas encuentran en la Biblia. No solo información, sino acompañamiento. Pero espera, porque dentro de unos minutos vamos a entrar en una de las partes más profundas del mensaje. La paz en medio del miedo más intenso. Pero antes, quiero que recuerdes algo contigo mismo. Has llegado hasta aquí. Has seguido escuchando. Has seguido avanzando. Y eso no es menor. Porque incluso cuando la mente está cansada, algo dentro de ti sigue buscando luz. Y la Biblia a eso lo llama muchas veces fe que no se ha apagado. Aunque sea pequeña. Aunque sea débil. Aunque sea silenciosa. Pero sigue ahí. Y ahora quiero que no te distraigas, porque este tramo es uno de los más importantes de todo el mensaje. Aquí es donde muchas personas sienten algo distinto. No porque todo se solucione, sino porque empiezan a ver el dolor desde otro lugar. Porque hay un punto en la vida donde ya no se trata solo de entender lo que pasa, sino de aprender a sostener lo que se siente. Y eso no es fácil. No es inmediato. No es cómodo. Pero la Biblia habla de este tipo de momentos con mucha claridad. En el libro de Salmos capítulo 61, versículo 2, se dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmaye. Fíjate en esto. No dice cuando todo esté bien. Dice cuando el corazón desmaye. Y eso es muy humano. Muy real. Porque hay momentos en los que una persona no tiene fuerzas ni siquiera para explicar lo que siente.
Solo puede sostenerse como puede. Pero espera, porque el mismo versículo continúa con una idea poderosa. Llévame a la roca que es más alta que yo. Eso significa algo profundo. Que cuando la fuerza propia no alcanza, hay algo más alto donde sostenerse. Y ahora quiero llevarte a algo importante. Porque muchas personas creen que la fe es no caer. Pero la Biblia muestra otra cosa. La fe es saber a dónde volver cuando uno cae. Y eso cambia todo. Pero escucha esto con atención. Porque este es un punto emocional muy fuerte. En el libro de Salmos capítulo 42, versículo 5, se repite algo que ya hemos sentido antes en este mensaje. ¿Por qué te abates, alma mía? Fíjate. La persona no niega su dolor. Se habla a sí misma en medio de él. Y luego añade algo clave. Espera en Dios. Eso no es ignorar lo que duele. Es no dejar que el dolor sea la última palabra. Pero espera, porque ahora viene algo importante. Porque muchas veces el sufrimiento hace creer que todo se ha detenido. Que no hay avance. Que no hay salida. Que no hay movimiento. Pero la Biblia insiste en otra idea. Que incluso cuando no lo ves, algo sigue ocurriendo. En el libro de Isaías capítulo 55, versículo 8, se dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Esto es importante. Porque significa que la perspectiva humana no siempre ve el proceso completo. Y eso puede generar frustración, incertidumbre, confusión. Pero también puede abrir la puerta a algo más profundo. La confianza. Y ahora quiero llevarte a Jesús otra vez. En el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 24, los discípulos están en medio de una tormenta. El miedo es real. El viento es fuerte. El agua entra en la barca. Y dicen algo muy humano. Maestro, maestro, perecemos. Fíjate en eso. No están fingiendo. Están asustados. Y Jesús no los rechaza por tener miedo. Jesús calma la tormenta. Pero antes de calmar el exterior, también confronta el interior. Porque muchas veces el mayor ruido no está afuera. Está dentro. Y esto es clave. Porque la fe no siempre empieza cuando la tormenta se va. A veces empieza en medio de ella. Pero espera, porque esto todavía no termina aquí. En el libro de Salmos capítulo 91, versículo 1, se dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate. No dice que no habrá peligro. Dice que hay refugio. Y eso cambia la percepción del miedo. Porque el miedo pierde fuerza cuando hay seguridad interior. Y ahora quiero que te detengas un momento, porque esto puede resonar profundamente contigo. ¿Cuántas veces sentiste que estabas en medio de una tormenta emocional? ¿Y aún así seguiste adelante? Sin tener todas las respuestas. Sin tener claridad total. Sin tener control. Y aún así, no te detuviste. Eso también tiene valor. Pero espera, porque ahora quiero llevarte a algo aún más profundo. En el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 14, Dios dice: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Fíjate en eso. No dice no habrá camino. Dice no caminarás solo. Y eso cambia completamente la forma de vivir lo difícil. Porque la soledad amplifica el dolor. Pero la presencia lo transforma. Y ahora quiero que escuches esto con atención. Porque quizá este es el punto donde algo empieza a cambiar dentro de ti. No porque todo desaparezca, sino porque empiezas a entender que no estás solo en lo que estás viviendo. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Quizá todavía hay algo dentro de ti que está buscando sostenerse. Aunque sea con dudas. Aunque sea con miedo. Aunque sea con cansancio. Y la Biblia a eso lo llama muchas veces perseverancia en la fe. Incluso cuando es pequeña. Incluso cuando tiembla. Incluso cuando apenas se sostiene. Pero sigue siendo fe. Y ahora quiero que respires un momento, porque este tramo empieza a cambiar el tono del camino. No porque todo lo difícil desaparezca, sino porque empieza a aparecer algo diferente dentro de ti. Una forma distinta de mirar lo que estás viviendo. Hasta ahora hemos caminado por momentos de dolor, de duda, de ansiedad, de silencio. Y todo eso es parte de la experiencia humana. La Biblia no lo oculta. No lo suaviza. No lo ignora. Pero ahora empieza a mostrarse otra parte del mensaje. La parte de la reconstrucción. La parte donde el alma, poco a poco, empieza a sostenerse de otra manera.
Y quiero empezar con algo que muchas personas olvidan en medio del cansancio. Que incluso el proceso tiene dirección. Aunque no se entienda. Aunque no se sienta claro. En el libro de Isaías capítulo 43, versículo 19, la Biblia dice: He aquí que yo hago cosa nueva. Fíjate en esto. No dice todo se arregla de inmediato. Dice algo nuevo está ocurriendo. Y eso es diferente. Porque lo nuevo no siempre se reconoce en el momento. A veces se percibe después. Pero espera, porque esto es importante. Muchas personas viven esperando que el cambio sea instantáneo. Que la respuesta llegue rápido. Que el dolor desaparezca de golpe. Pero la Biblia muestra otra forma de transformación. Una forma progresiva. Una forma interna. Una forma silenciosa. Y ahora quiero llevarte a algo más profundo. Porque quizá en este punto todavía hay preguntas dentro de ti. Preguntas sin respuesta completa. Emociones sin resolver. Pensamientos que siguen presentes. Y aún así, sigues aquí. Sigues escuchando. Sigues avanzando. Y eso también es parte del proceso. En el libro de Salmos capítulo 30, versículo 5, se dice algo muy importante. El lloro durará una noche. Y luego añade algo clave. Pero la alegría vendrá por la mañana. Fíjate en esto. No niega la noche. Pero tampoco la convierte en permanente. Y eso cambia la forma de entender los momentos difíciles. Porque el dolor, aunque intenso, no necesariamente es definitivo. Pero espera, porque ahora quiero que lo escuches con mucha atención. Muchas veces el cambio más importante no es externo. Es interno. Es la forma en la que empiezas a responder a lo que te pasa. Es la forma en la que ya no te defines solo por lo que sientes. Es la forma en la que empiezas a recordar que hay algo más allá del momento presente. Y eso es exactamente lo que la Biblia llama renovación. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, se dice: Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate. No habla primero del exterior. Habla de la mente. Del interior. De la forma de pensar. Y eso es muy importante. Porque muchas batallas no se ganan fuera. Se ganan dentro. Pero espera. Porque esto no termina aquí. Porque ahora quiero llevarte a Jesús otra vez. En el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús habla de algo muy pequeño pero poderoso. La fe del tamaño de un grano de mostaza. Fíjate en esto. No habla de una fe perfecta. No habla de una fe gigante. Habla de una fe pequeña. Pero real. Y eso es clave. Porque muchas personas creen que si su fe no es grande, entonces no es válida. Pero Jesús muestra otra cosa. Que incluso lo pequeño puede sostener procesos grandes. Y ahora quiero que pienses en esto contigo mismo. ¿Cuántas veces seguiste adelante sin sentirte fuerte? ¿Cuántas veces tomaste decisiones sin tener claridad total? ¿Cuántas veces continuaste sin sentir que estabas preparado? Y aún así, lo hiciste. Eso también cuenta. Eso también es avance. Pero espera, porque aquí viene algo importante. En el libro de Isaías capítulo 40, versículo 31, la Biblia dice: Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Fíjate. No dice que nunca se cansan. Dice que reciben nuevas fuerzas. Y eso implica algo profundo. Que incluso el cansancio no es el final del movimiento. Que incluso el agotamiento puede ser el lugar donde empieza una renovación. Pero escucha esto con atención. Porque esto puede cambiar la forma en la que ves lo que estás viviendo ahora mismo. A veces el alma no necesita que todo cambie afuera. Necesita recuperar perspectiva. Necesita recordar que no está perdida. Necesita volver a confiar en que el proceso tiene dirección, aunque no se vea completo. Y ahora quiero llevarte a algo muy humano en la Biblia. En el libro de Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice algo muy profundo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Fíjate en esto. No niega el dolor. Pero redefine el resultado. Y eso es muy importante. Porque muchas veces el ser humano interpreta el presente como final. Cuando en realidad puede ser parte de algo mayor. Pero espera. Porque esto todavía no termina aquí. En el libro de Salmos capítulo 126, versículo 5, se dice: Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Fíjate. Habla de proceso. Habla de tiempo. Habla de transformación.
Y ahora quiero que te quedes con esto, porque quizá este es el punto donde algo empieza a estabilizarse dentro de ti. No porque todo esté resuelto, sino porque empiezas a entender que no estás detenido. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Quizá todavía hay algo dentro de ti que está aprendiendo a confiar otra vez. Aunque sea poco. Aunque sea lento. Aunque sea con dudas. Y la Biblia a eso lo llama caminar con esperanza. Y ahora quiero que te quedes aquí conmigo un poco más, porque este punto del mensaje no es un cierre. No es un final. Es más bien una consolidación. Un momento donde todo lo que has escuchado empieza a juntarse dentro de ti de una forma distinta. Porque a veces no es que falte información. Es que el corazón necesita tiempo para entender lo que la mente ya escuchó. Y quizá tú has recorrido ya mucho de este camino. Dolor, duda, ansiedad, fe pequeña, momentos de silencio, momentos de resistencia. Y aún así, sigues aquí. Y eso, aunque parezca simple, es importante. Porque no todo el mundo llega hasta este punto en un mensaje así. Pero escucha esto con atención. La Biblia no presenta la vida como una línea recta. La presenta como un proceso. Con momentos altos. Con momentos bajos. Con etapas de entendimiento y etapas de espera. Y en medio de todo eso, hay algo que permanece. En el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8, se dice: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Fíjate en eso. No dice que las circunstancias son constantes. Dice que Dios permanece constante. Y eso cambia la forma de ver todo lo demás. Porque si lo que permanece firme no depende del cambio externo, entonces el alma puede empezar a encontrar estabilidad incluso en medio de lo inestable. Pero espera, porque esto es importante. Muchas personas confunden estabilidad con ausencia de problemas. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña estabilidad interior en medio de procesos externos cambiantes. Y ahora quiero llevarte a algo más profundo. Porque quizá en este punto todavía hay preguntas dentro de ti. No preguntas pequeñas, sino preguntas grandes. Sobre el sentido. Sobre el futuro. Sobre el camino. Y la Biblia no rechaza esas preguntas. Las acompaña. En el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23, se dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Fíjate. No dice controla todo lo externo. Dice cuida lo interno. Y eso es muy importante. Porque muchas veces el mayor desgaste no viene de lo que ocurre, sino de cómo se procesa dentro. Pero espera, porque esto todavía sigue. Ahora quiero que recuerdes algo contigo mismo. No lo que estás sintiendo ahora, sino lo que has sobrevivido hasta ahora. Porque si miras atrás con honestidad, verás momentos donde no sabías cómo seguir. Pero seguiste. Momentos donde no había claridad, pero avanzaste igual. Momentos donde no había fuerza evidente, pero de alguna forma continuaste. Y eso no es menor. Eso también forma parte de tu historia. Y ahora quiero llevarte a algo muy importante. En el libro de 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, la Biblia dice: Bástate mi gracia. Fíjate en eso. No dice todo será perfecto. Dice será suficiente lo necesario para seguir. Y eso cambia completamente la perspectiva del camino. Porque muchas veces el ser humano busca exceso de fuerza, exceso de control, exceso de certeza. Pero la Biblia habla de lo suficiente, de lo diario, de lo necesario. Y eso puede quitar un peso enorme. Pero escucha esto con atención, porque ahora viene algo muy importante. Jesús no prometió eliminar toda dificultad en la vida humana, pero sí prometió presencia. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 20, dice: Yo estoy con vosotros todos los días. Fíjate. No dice solo en los días buenos. No dice solo en los días fáciles. Dice todos los días. Y eso incluye también los días que no se entienden. Los días pesados. Los días de espera. Los días de silencio. Pero espera, porque esto no termina aquí. Porque ahora quiero llevarte a algo muy profundo. Muchas personas esperan señales grandes para sentir fe. Pero la Biblia muchas veces muestra otra cosa. Señales pequeñas. Movimientos internos. Cambios silenciosos. En el libro de Zacarías capítulo 4, versículo 10, se dice: No menosprecies los días de las pequeñas cosas. Fíjate.
Las pequeñas cosas también cuentan. Un pensamiento más tranquilo. Una respiración más consciente. Una noche un poco más llevadera. Una decisión de seguir. Todo eso también forma parte del proceso. Pero espera, porque quiero que lo escuches bien. El cambio no siempre es explosivo. A veces es gradual. Invisible al principio. Pero real. Y ahora quiero que te detengas un segundo, porque si has llegado hasta aquí, ya has atravesado mucho dentro de este mensaje. Y quizás sin darte cuenta, algo dentro de ti ya está cambiando. No porque todo haya cambiado fuera, sino porque ya no estás exactamente en el mismo punto interior donde empezaste. Y eso también es importante. Pero este mensaje todavía no termina. Porque aún queda algo más profundo que la Biblia quiere recordarte sobre la esperanza. Sobre el propósito. Y sobre lo que Dios puede hacer incluso cuando tú sientes que ya has llegado a tu límite. Y si has llegado hasta aquí, quizá no es casualidad. Quizá todavía hay algo dentro de ti que no se ha rendido. Aunque sea pequeño. Aunque sea silencioso. Aunque sea frágil. Y la Biblia a eso lo llama perseverancia. Y ahora quiero que no pases por alto este momento, porque este tramo ya no se trata solo de resistir. Se trata de empezar a comprender algo más profundo. Algo que no siempre se entiende en medio del dolor, pero que poco a poco empieza a aparecer cuando el corazón ha caminado suficiente tiempo dentro del proceso. Porque muchas personas creen que el sufrimiento solo es pérdida, solo es ausencia, solo es vacío. Pero la Biblia presenta otra dimensión. Una dimensión que no siempre se ve al principio. Y es que incluso lo que duele, puede estar formando algo dentro de ti. No de forma inmediata, no de forma evidente, sino de forma progresiva. Y ahora quiero llevarte a un versículo que muchas personas pasan por alto, pero que contiene una de las ideas más profundas de toda la Escritura. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18, se dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Fíjate en eso. No está negando el dolor. No lo está minimizando. Lo está colocando dentro de una perspectiva más amplia. Y eso es importante. Porque cuando estás dentro del dolor, el dolor parece absoluto, total, definitivo. Pero la Biblia insiste en otra cosa. Que lo que estás viviendo no es toda la historia. Pero espera, porque esto es clave. Muchas veces el ser humano sufre más por la sensación de permanencia del dolor, que por el dolor en sí. La mente dice: esto siempre será así. Esto no va a cambiar. Esto no tiene salida. Pero la Biblia rompe esa idea una y otra vez. Y ahora quiero llevarte a algo muy humano dentro de la Escritura. En el libro de Salmos capítulo 73, versículo 26, se dice: mi carne y mi corazón desfallecen. Fíjate. No lo niega. Lo reconoce. Y luego añade algo profundamente importante. Pero la roca de mi corazón es Dios. Eso es clave. Porque no es una negación del desgaste. Es una redefinición del sostén. Y ahora quiero que escuches esto con atención. Porque puede cambiar cómo interpretas lo que estás viviendo. No todo lo que se rompe en tu vida es el final de algo. A veces es el inicio de una reconstrucción que todavía no entiendes. Pero espera, porque esto no termina aquí. En el libro de Isaías capítulo 64, versículo 8, se dice: tú eres nuestro alfarero, nosotros somos el barro. Fíjate en esto. El barro no entiende el proceso mientras está siendo moldeado. Solo siente presión. Solo siente cambio. Solo siente transformación. Pero el resultado no se ve en el momento del moldeado. Se ve después. Y eso es muy importante. Porque muchas personas juzgan su vida en medio del proceso, cuando todavía no han visto la forma final. Pero escucha esto. Porque esto es clave. Dios no trabaja solo con lo terminado. Trabaja con lo en proceso. Y ahora quiero llevarte a Jesús otra vez. En el Evangelio de Lucas capítulo 15, versículos 4 al 6, se habla de la oveja perdida. Fíjate. No es una historia de perfección. Es una historia de búsqueda. El pastor no se queda con las que están bien. Va tras la que se perdió. Y eso es importante. Porque muchas veces el ser humano siente que si se ha alejado, ya no hay regreso. Pero la Biblia muestra otra cosa. Que el valor no desaparece por el momento. Y ahora quiero que lo escuches con calma, porque esto es muy profundo. Incluso cuando una persona se siente perdida, no ha perdido su valor.
No ha perdido su significado. No ha perdido su lugar en el proceso. Pero espera, porque hay algo más aquí. En el libro de Salmos capítulo 145, versículo 18, se dice: cercano está el Señor a todos los que le invocan. Fíjate. No dice que solo está cerca de los fuertes. Dice que está cerca de los que llaman. Y eso cambia completamente la forma de entender la relación con Dios. Porque no depende de perfección. Depende de cercanía. Y ahora quiero llevarte a algo importante. Quizá ahora mismo no tienes todas las respuestas. Quizá hay cosas que aún duelen. Quizá hay cosas que aún no entiendes. Pero aún así, sigues aquí. Y eso no es pequeño. Eso también es una forma de fe en movimiento. Pero espera, porque dentro de unos minutos vamos a entrar en la parte donde la Biblia habla de restauración más directa. De reconstrucción. De renovación visible. Pero antes, quiero que recuerdes algo contigo mismo. No lo que perdiste, sino lo que todavía tienes. No lo que no entiendes, sino lo que aún te sostiene. Porque incluso en los momentos más difíciles, siempre hay algo que permanece. Y la Biblia a eso lo llama fidelidad. Y ahora llegamos a un punto muy especial del recorrido. Pero no es un final. Es más bien un descanso dentro del camino. Un momento para mirar todo lo que has escuchado hasta ahora. Y empezar a unirlo por dentro. Porque cuando una persona ha pasado por dolor, duda, cansancio y también pequeñas luces de esperanza, no siempre necesita una respuesta inmediata. A veces necesita perspectiva. A veces necesita silencio interior. A veces necesita recordar que el proceso no ha terminado. Y eso es exactamente lo que la Biblia repite una y otra vez. Que la historia no se cierra en el momento difícil. Que lo incompleto no es lo definitivo. Y ahora quiero llevarte a algo muy profundo. En el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, se dice: todo tiene su tiempo. Fíjate en esto. No dice que todo ocurre al mismo tiempo. No dice que todo se resuelve de inmediato. Dice que hay tiempos, etapas, procesos. Y eso puede cambiar completamente la forma en la que una persona interpreta lo que está viviendo. Porque muchas veces el sufrimiento aparece cuando intentamos forzar respuestas en un tiempo que todavía no ha llegado. Pero espera, porque esto es importante. El ser humano suele querer cierre inmediato. Explicación inmediata. Solución inmediata. Pero la vida espiritual, según la Biblia, funciona muchas veces en otro ritmo. Un ritmo más profundo. Más interno. Más progresivo. Y ahora quiero llevarte a algo que puede ayudarte a sostener lo que estás viviendo. En el libro de Salmos capítulo 37, versículo 7, se dice: guarda silencio ante Jehová, y espera en él. Fíjate. No es un silencio de abandono. Es un silencio de confianza. Un silencio que no exige respuestas inmediatas. Un silencio que aprende a sostener la espera. Pero escucha esto con atención. Porque esto es clave. Esperar no es perder tiempo. Esperar también es parte del proceso. Y ahora quiero llevarte a algo más humano todavía. Porque quizá en este punto hay una mezcla dentro de ti. Un poco de cansancio. Un poco de duda. Un poco de esperanza. Y eso no es contradicción. Es parte del proceso interior. En el libro de Salmos capítulo 40, versículo 1, se dice: pacientemente esperé a Jehová. Fíjate. No dice esperé sin sentir nada. Dice esperé. Y eso ya implica lucha interna. Porque esperar no siempre es pasivo. A veces es lo más activo que una persona puede hacer. Seguir sin rendirse. Seguir sin ver aún. Seguir sin entender del todo. Pero espera. Porque aquí viene algo importante. Jesús también habló de procesos largos. De siembra. De crecimiento invisible. De cosas que no se ven al principio. En el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 27, se dice: la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Fíjate en esto. El crecimiento no siempre es visible. Y eso es clave. Porque muchas veces una persona cree que no está avanzando. Solo porque no ve resultados inmediatos. Pero la Biblia muestra otra realidad. Que el proceso puede estar ocurriendo incluso cuando no se percibe. Pero escucha esto. Porque esto es importante. No ver el cambio no significa que no haya cambio. Y ahora quiero llevarte a algo muy profundo. En el libro de 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, se dice:
Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Fíjate. Habla de dos procesos al mismo tiempo. Desgaste externo. Renovación interna. Y eso puede ser difícil de entender, pero también muy esperanzador. Porque significa que incluso en medio de la dificultad, puede estar ocurriendo algo invisible. Pero espera, porque este mensaje todavía no se cierra aquí. Porque aún queda algo más que la Biblia quiere mostrarte sobre la paciencia, el propósito y la dirección de todo lo que estás viviendo. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Quizá todavía hay algo dentro de ti que sigue intentando entender. Sigue intentando confiar. Sigue intentando sostenerse. Y eso también forma parte del camino. Y la Biblia a eso lo llama caminar con perseverancia. Aunque todavía no se vea el final. Y ahora sí, vamos a cerrar este recorrido. Pero no como un final que se cierra de golpe, sino como una última mirada hacia todo lo que has ido comprendiendo poco a poco. Porque si has llegado hasta aquí, no es solo porque hayas escuchado palabras. Es porque algo dentro de ti ha estado procesando en silencio cada idea, cada versículo, cada pausa. Y quizá ahora todo empieza a sentirse un poco distinto. No necesariamente perfecto. No necesariamente resuelto. Pero sí más claro. Más ligero. Más consciente. Y eso ya es un cambio. Porque al final, la Biblia no solo busca darte respuestas rápidas. Busca darte raíz. Algo que permanezca cuando todo lo demás se mueve. En el libro de Salmos capítulo 62, versículo 6, se dice: Él solamente es mi roca y mi salvación. Fíjate. No dice que todo es estable alrededor. Dice que hay una roca. Un punto firme. Y eso es lo que cambia la forma de caminar la vida. Porque cuando tienes un punto firme, puedes atravesar lo inestable sin perderte completamente en ello. Pero escucha esto con calma, porque esto es importante. No todo lo que duele desaparece de inmediato. No todo lo que pesa se resuelve al instante. No todo lo que confunde se aclara rápido. Pero la Biblia insiste en algo constante. Que incluso dentro del proceso, no estás abandonado. Y ahora quiero llevarte a algo muy profundo. En el libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, se dice: El Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Fíjate en esto. No dice quizá. No dice a veces. Dice una afirmación completa. Y eso, en medio de la incertidumbre, puede ser un ancla. Pero espera, porque esto no es solo para el final del mensaje. Es para cuando lo cierres. Para cuando vuelvas a tu día. Para cuando el ruido vuelva. Porque lo importante no es lo que sientes aquí, sino lo que recuerdas después. Y ahora quiero que pienses en algo contigo mismo. No en lo que falta, sino en lo que ya has atravesado. Porque has pasado por momentos donde no tenías claridad. Y aún así seguiste. Has pasado por dudas. Y aún así continuaste. Has pasado por cansancio. Y aún así estás aquí. Y eso no es pequeño. Eso también es parte de tu historia. Pero escucha esto con atención. Porque esto es lo último que quiero dejarte dentro de este tramo. La fe no siempre se siente fuerte. A veces se siente pequeña. A veces se siente frágil. A veces incluso se siente como una pregunta más que como una respuesta. Pero la Biblia muestra que incluso esa fe sigue siendo valiosa. En el libro de Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús dice: Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Fíjate. No habla de cantidad. Habla de autenticidad. Y eso es suficiente para seguir caminando. Pero ahora quiero que te quedes con esto, no como cierre absoluto, sino como continuidad. Porque la vida no termina aquí. El proceso tampoco. Y lo que estás construyendo dentro de ti, sigue. Puede que mañana vuelvas a sentir dudas. Puede que vuelvas a sentir peso. Puede que vuelvas a sentir incertidumbre. Pero también puedes volver a este punto. A este recordatorio. A esta idea simple pero profunda. No estás solo en el proceso. Y la Biblia a eso lo llama caminar con Dios. Día tras día. Paso a paso. Sin dejar de avanzar. Y si algo de todo esto ha tocado tu interior, entonces este mensaje no termina aquí. Solo continúa contigo. Dios, en este momento me acerco a ti con calma y con sinceridad. Gracias por cada persona que ha llegado hasta este punto, con su mente llena de pensamientos, con su corazón cargado de cosas que a veces no sabe ni cómo explicar. Señor,
Si hay cansancio, trae descanso. Si hay ansiedad, trae paz. Si hay dudas, trae luz en medio de lo confuso. Si hay dolor, acompáñalo con tu presencia. No pedimos una vida sin dificultades, sino la fuerza para atravesarlas sin perder la fe ni la esperanza. Jesús, enséñanos a confiar incluso cuando no entendemos. A seguir incluso cuando no vemos el final del camino. Y a recordar que no estamos solos en ningún momento. Que tu presencia sea refugio, que tu palabra sea guía, y que tu paz llene lo que hoy está vacío por dentro. Amén.